tu padre discapacitado está arruinando nuestra imagen. Llévalo a una residencia para ancianos o me divorcio de ti, declaró el marido durante la fiesta de inauguración de la casa que había comprado mi padre. Los invitados se quedaron congelados, y papá, en su silla de ruedas, de repente dijo en voz baja. Catherine apenas pudo contener una sonrisa feliz mientras veía como un rayo de sol, atravesando la ventana panorámica del salón, jugaba sobre el parquet recién puesto. Su nueva casa. No un apartamento, ni un piso alquilado, sino una verdadera casa propia. 2 pisos, un pequeño jardín tras la ventana, y tanto aire que después de su estrecho 2 ambientes en la ciudad, le daba vueltas la cabeza. Entonces, ¿te gusta? Escuchó la voz de su marido detrás de ella. Archie la abrazó por los hombros y apoyó la mejilla en su cabello. Ahora somos verdaderos terratenientes. Es perfecta, suspiró Catherine apoyándose en él, incluso mejor que en las fotos del proyecto. Ella era arquitecta y estaba perfeccionando el proyecto estándar de la casa, haciendo cambios para que la casa no fuera solo una construcción, sino su fortaleza, su nido. Archie, que trabajaba como gerente de ventas en una gran empresa automotriz, la apoyaba en todo, admiraba su buen gusto y se alegraba como un niño con cada detalle nuevo. En un rincón del salón, junto a la chimenea que aún no habían encendido, en su nueva silla de ruedas especialmente diseñada, estaba su padre, Andrew. Él miraba en silencio el jardín a través de la ventana, y era difícil saber qué pensaba solo con su rostro. Hace 2 años, un terrible accidente dividió su vida en un antes y un después. Antes, exitoso empresario, propietario de una pequeña pero estable empresa constructora. Viudo que crió solo a su única hija. Enérgico y ruidoso, era el centro de su universo. Después, hombre con las piernas paralizadas, obligado a vender la empresa y su antiguo y amplio apartamento en el centro de la ciudad para pagar tratamientos y rehabilitación. Fue con ese dinero, el resto de la venta de todo lo que tenía, que compraron esta casa. Fue su decisión. No quiero ser una carga para ustedes, les dijo entonces a Catherine y Archie, compramos la casa en las afueras para que haya espacio para todos. Y el aire es fresco, y para ti, Catherine, habrá espacio para tus macizos de flores. Para Catherine, no era solo un regalo generoso. Era una oportunidad para devolverle a su padre todo su amor y cuidado, rodearlo de comodidad y mostrarle que todavía era el cabeza de su pequeña familia, su apoyo, aunque atado a una silla. La puerta del salón se abrió y apareció Sara. La madre de Archie. Alta, imponente, con un peinado impecable y una mirada penetrante. Para Catherine, siempre parecía una general en falda. Su propio esposo, un ingeniero tranquilo y discreto, había muerto hace unos 10 años. Desde entonces, ella había enfocado toda su energía en su único hijo. Bueno, ¿qué puedo decir?, dijo, mirando el salón con una mirada crítica, no está mal para una casa de campo. Bastante bien, de hecho. Aunque, claro, un poco oscuro. Yo pondría más luz. Tal vez algunos espejos. Catherine guardó silencio. Sara siempre encontraba algo para criticar. Cuando Catherine y Archie se casaron hace 5 años, no le gustó el restaurante. Cuando Catherine fue ascendida, su suegra comentó que las mujeres normales piensan en los hijos, no en la carrera. Mamá, Catherine diseñó todo ella misma. Tiene un gusto excelente, replicó Archie suavemente, pero ya sin su antigua confianza. En los últimos años había aprendido a evitar confrontaciones directas con su madre. Sara ignoró sus palabras. Se acercó a la silla de Andrew y lo miró de arriba a abajo. Andrew, ¿te sientes cómodo en ese rincón?
¿no está oscuro? La silla es tan voluminosa y oscura, no encaja para nada en el interior. Arruina toda la vista. Deberían haber elegido algo más claro, más elegante. Fue el primer escalofrío que recorrió la espalda de Catherine en su nueva casa, que todavía olía a pintura. Las palabras de su suegra fueron dichas con una sonrisa empalagosa, pero sonaron como una bofetada. Su padre no respondió, solo apretó un poco más los reposabrazos de la silla. Mamá tiene razón, papá, dijo de repente Archie mirando a su suegro, luego elegiremos algo más moderno. Hay tantos modelos ahora. Catherine sintió como todo dentro suyo se apretaba. Miró a su marido buscando apoyo en sus ojos, pero solo vio el deseo de zanjar ese momento incómodo rápido y complacer a su madre. En ese instante entendió que su nueva vida en la casa de sus sueños podría no ser para nada como se la había imaginado. La tensión que antes solo aparecía de vez en cuando en su apartamento de la ciudad, aquí, en este gran espacio, parecía solo aumentar. Y el epicentro de esa tensión no sería ella ni Archie, sino su padre tranquilo y vulnerable. Las primeras semanas en la nueva casa fueron como un sueño agitado pero feliz, desempacar cajas, acomodar muebles, viajes interminables a hipermercados de construcción para comprar cortinas y lámparas. Catherine se esforzaba por crear un ambiente acogedor, llenar el espacio de calidez. Su padre se fue acostumbrando poco a poco. Pasaba mucho tiempo en la terraza, leyendo libros o simplemente mirando el jardín donde Catherine ya había comenzado a plantar sus primeros macizos. Ella sentía que el aire fresco y el cambio de ambiente le hacían bien. Sara, afortunadamente, vivía en la ciudad, pero venía cada fin de semana, como a una inspección. Cada visita suya dejaba un sabor amargo en Catherine. Catherine, cariño, ¿quién pone esas cortinas en la sala? Decía ella, tocando con desdén la tela de lino con las puntas de los dedos. Esto se ve barato, campesino. Aquí hace falta un terciopelo pesado. Algo con estatus. Mamá, esto es estilo ecológico. Está muy de moda ahora, trataba de explicar Catherine. Moda es lo que es caro y elegante, cortó la suegra, y de inmediato se dirigió a su hijo, Archie, ¿no quieres que tus colegas, cuando vengan de visita, piensen que no tienen gusto, verdad? Archie, como siempre, intentaba maniobrar. Catherine, tal vez mamá tenga razón. Al menos veamos opciones. Las cortinas de terciopelo son bonitas. Y así era con todo. El cuadro que Catherine colgó en el vestíbulo era demasiado vanguardista. La alfombra en el dormitorio, poco práctica. Y el juego de vajilla que ella escogió con amor, demasiado sencillo. Poco a poco, Catherine empezó a notar que sus cosas, sus elementos decorativos, desaparecían silenciosamente y en su lugar aparecían otros, jarrones, estatuillas, servilletas que traía Sara. Solo añadí un poco de estilo, explicaba ella con cara inocente, para que la casa se viera digna. Una noche, tras otra visita así, Catherine no pudo aguantar más. Archie, no entiendo qué está pasando. Esta es nuestra casa o una sucursal del apartamento de tu madre. Ella mueve las cosas y critica todo lo que hago. Archie estaba sentado en el sofá, metido en el portátil. Ni levantó la cabeza. Catherine, no exageres. Mamá solo quiere ayudar. Tiene buen gusto. Es mayor y tiene experiencia. Yo también tengo buen gusto. Su voz se quebró, soy arquitecta, por si lo olvidaste. Yo diseñé esta casa. Exacto, finalmente se separó de la pantalla, y su voz sonó irritada, tú la diseñaste. Pero vivimos en ella todos nosotros. Y la opinión de mi madre también importa.
Ella es parte de nuestra familia. ¿Y mi padre? Él también es parte de la familia. Pero por alguna razón a nadie le interesa su opinión. Intentan no verlo, como si fuera un mueble. Eso no es verdad, murmuró Archie, volviendo a mirar el portátil, es que papá es callado. ¿Qué hay que discutir con él? Catherine salió en silencio para no llorar. Fue al jardín. El aire fresco de la noche la calmó un poco. Se acercó a la terraza donde su padre estaba en la silla. No dormía, solo miraba las estrellas. «Papá, ¿escuchaste todo?», preguntó suavemente. Él giró la cabeza despacio. «Sí, escuché». «No te preocupes, hija. Lo principal es que tú y Archie no se peleen. Pero esto es injusto. Ella te está echando de tu propia casa». «Nadie me echará», en su voz sonó una firmeza inesperada, «solo es ruido. Como el viento. Solo hay que esperar a que pase». Pero el viento se hacía más fuerte. Paralelamente a las batallas en casa, Catherine estaba agobiada en el trabajo. Llevaba un proyecto difícil, la reconstrucción de una vieja mansión para un cliente muy exigente y rico. Él hacía correcciones constantes, llamaba a cualquier hora, pedía lo imposible. Catherine se desgarraba entre el trabajo, la casa y cuidar a su padre. Archie no ofrecía ayuda. Pasaba más tiempo en la oficina y por las noches desaparecía en su despacho, alegando cansancio. Una vez, al volver de otra reunión con el cliente, agotada y enfadada, Catherine encontró en la sala una escena extraña. Sarah y Archie estaban parados sobre el plano de la casa, extendidos sobre la mesa, y discutían animadamente. «Y aquí habrá una magnífica sala de billar», decía la suegra, señalando con el dedo el dibujo, «y esta pared se puede derribar y unir con la terraza. Será un invernadero». «¿Qué invernadero?», no entendía Catherine, acercándose. «¿Qué sala de billar?». Miró el plano y se estremeció. Sarah señalaba la habitación de su padre en la planta baja. «Mamá cree que a tu papá le irá mejor en el segundo piso», dijo Archie apresuradamente, evitando mirarla. «Allí la habitación es más luminosa y la vista de la ventana es más bonita». «Pero en el segundo piso no hay rampa», exclamó Catherine, «y el baño no está adaptado». «¿Cómo llegará allá?». «Bueno, pondremos un elevador especial», respondió Sarah con desdén, «hay tecnologías para eso ahora. Y el primer piso quedará libre. No es apropiado que la habitación del discapacitado esté al lado de la sala. Eso arruina, sabes, la atmósfera general. Vienen invitados». Catherine miraba alternativamente la cara satisfecha de su suegra y la mirada culpable de su marido. La grieta que apareció el primer día se convertía en un abismo. Entendió, no se trataba de cortinas ni jarrones. Se trataba de desplazar a su padre, de reorganizar el espacio, de demostrar quién era el verdadero dueño de la casa. Y su marido, su amado Archie, estaba del lado de su madre. «Tenemos que hacer una fiesta de inauguración», anunció Sarah una semana después, durante otra comida dominical. Ella pronunció eso con un tono como si estuviera anunciando un decreto real. «Ya es hora de mostrarle a la gente nuestra hermosa casa». Catherine, que justo estaba ayudando a su padre a cortar la carne, se quedó paralizada. La idea de una fiesta ahora, cuando el ambiente en la casa estaba tenso al máximo, le parecía absurda. «Mamá, quizás más tarde», comenzó Archie con cautela. «Todavía no nos hemos asentado del todo. Quedan muchos detalles por terminar, tonterías», cortó su suegra. «La casa está en perfecto estado. Hay que invitar a gente respetable. A tu jefe, Archie,
por supuesto. A Roger con su esposa. Y a mis amigas del club, Mindy y Tiffany. Ellas entienden de buenas casas, lo apreciarán. Catherine sintió que todo dentro de ella se apretaba. Mostrarles a la gente nuestra hermosa casa. A tu jefe, a mis amigas. En esa lista no había ni un solo amigo suyo, ni colegas, nadie de su mundo. No era su fiesta, sino otro desfile de vanidad de Sarah. Creo que es una excelente idea, dijo Archie inesperadamente, captando la mirada alentadora de su madre. Será bueno para mi carrera. Roger justo insinuó que quiere ver cómo me he instalado. Catherine puso el plato frente a su padre en silencio. Andrew movió la cabeza apenas, como diciendo, no discutas. Es inútil. Toda la noche Catherine se sintió fuera de lugar. Archie y su madre elaboraban con entusiasmo la lista de invitados, discutían el menú, debatían qué vino sería mejor servir. Catherine estaba sentada al lado, hojeando aburrida una revista, fingiendo que no le importaba. Pero dentro de ella crecía una punzante ofensa. Recordó su propia boda, hace 5 años. Entonces ella también cedió. En lugar de una cena modesta con los más cercanos, como soñaba, organizaron un banquete en un restaurante caro con maestro de ceremonias y concursos. Porque así debía ser. ¿Por qué dirán los demás? Archie también dijo entonces, mamá quiere lo mejor. ¿Por qué siempre tengo que ceder? Pensaba mientras miraba los rostros animados de su esposo y su suegra. Estaban tan entusiasmados, tan parecidos en ese momento en su afán de impresionar. Parecía que ellos eran la verdadera familia, y ella solo una invitada temporal, accidentalmente sentada en su mesa. Más tarde, cuando Sarah se fue, Catherine intentó hablar una vez más con su marido. Archie, no quiero esta fiesta. Al menos, no ahora. Nuestra relación está tensa. Mi padre no se siente bien. Exactamente por eso hay que hacer la fiesta. La interrumpió con entusiasmo. Cambiará de ambiente, se distraerá. Catherine, ¿por qué eres tan aburrida? Nos mudamos a una casa lujosa, hay que alegrarse, no estar encerrados en 4 paredes. Me alegro, dijo ella en voz baja, pero quiero que esta sea nuestra fiesta, no un espectáculo para tu madre y sus amigas. ¿Por qué no podemos invitar a mis amigos? A Betty con su esposo, a los chicos de mi antiguo trabajo. Archie frunció el ceño. Bueno, tus amigos. Son gente sencilla, ¿entiendes? Aquí estarán Roger, la dirección, es incómodo de alguna forma. Hagamos otra vez una reunión con tu gente, algo simple, con parrillada. Sencillos. Esa palabra la hirió profundamente. Sus amigos, con quienes había pasado por fuego y agua, que la apoyaron tras el accidente de su padre, de repente resultaban ser una compañía inadecuada. ¿Y mi padre? Preguntó mirándolo a los ojos, ¿él también es una compañía inadecuada para Roger? Archie desvió la mirada. ¿Qué estás diciendo, Catherine? Eso es diferente. Él es el dueño de la casa, después de todo. Pero en su voz no había seguridad. Catherine entendió que esa pregunta era lo que más le preocupaba. Su padre en silla de ruedas, callado, distante, no encajaba en la imagen de la familia ideal y exitosa que se esforzaban en mostrar a los invitados. Por la noche Catherine no pudo dormir. Yacía escuchando la respiración tranquila de Archie. Alguna vez ese sonido la calmaba, le daba seguridad. Ahora le parecía extraño. Se levantó y se acercó a la ventana. En el jardín, bañado por la luz de la luna, todo estaba tranquilo y en calma.
Miró las ventanas de la habitación de su padre en la planta baja. La luz de noche estaba encendida. Él tampoco dormía. De repente quiso desesperadamente bajar a su lado, sentarse como cuando era niña y simplemente quedarse en silencio. Pero no lo hizo. Sentía vergüenza. Vergüenza porque no podía protegerlo en su propia casa. Vergüenza porque dejó que su marido y su madre convirtieran su vida en esta farsa. La idea de la fiesta de inauguración fue la chispa que encendió todo. Catherine entendió que ya no podía fingir que nada pasaba. Esa fiesta debía ser o el final de su paciencia o el comienzo de una guerra abierta. Y con horror comprendió que no estaba lista ni para uno ni para otro. Todavía amaba a Archie y esperaba hasta el último momento que él entrara en razón, recordara cómo era su vida antes de que su madre decidiera tomar todo en sus manos. Esa débil esperanza la hacía retroceder una y otra vez, pero sentía que el límite ya estaba muy cerca. Los preparativos para la fiesta se convirtieron en una operación militar, dirigida en solitario por Sarah. Ella venía casi todos los días, y la casa se llenó con su voz autoritaria y el olor de sus perfumes fuertes. Catherine, he pedido Catherine. No vamos a alimentar a Roger con tus albóndigas, declaró el primer día. Restaurante Versalles. Ellos saben de recepciones, cóctel, canapés, aperitivos calientes. Todo al más alto nivel. Catherine, que planeaba hornear su famoso pastel de carne, solo asintió en silencio. Discutir era inútil. Cada noche se convertía en un campo de batalla. La música debe ser clásica, discreta, decía Sarah, revisando las listas de reproducción en el teléfono de Archie. Nada de ese jazz o rock tuyo, Archie. Pero a los dos nos gusta el jazz, intentó replicar Catherine. Catherine, tu mamá tiene razón, estuvo de acuerdo inmediatamente su esposo. La clásica es elegante. Catherine sentía cómo la desplazaban lenta pero segura de su propia casa, de su propia vida. Su opinión ya no valía nada. Se había convertido en una función, una ejecutora muda, o, peor aún, un estorbo molesto en los grandiosos planes de su suegra. La tensión crecía cada día. Una vez tuvieron una pelea seria. Catherine descubrió que Sarah había contratado una empresa de limpieza para la limpieza general antes de la fiesta. Pero yo quería limpiar todo yo misma, exclamó al ver en casa a mujeres desconocidas con uniforme. Cariño, ¿no puedes con eso? Sonrió condescendientemente su suegra. Se necesita mano profesional para que no quede ni una mota de polvo ni suciedad. Imagen, Catherine, todo es cuestión de imagen, dijo Sarah con énfasis. Por la noche Catherine le dijo todo a Archie, ella decide todo a mis espaldas. Maneja mi casa como si fuera la suya. Y tú te quedas callado. ¿Qué debería decir? Se enfureció Archie. ¿Que mi madre quiere que nuestra casa brille de limpieza frente a mi jefe? Debería darle las gracias. ¿Tú siempre estás insatisfecha? Estoy insatisfecha porque no me toman en cuenta. Gritó Catherine, sintiendo las lágrimas subir a sus ojos. A mí y a mi padre. ¿Has notado cómo le habla? Como si no existiera. Basta. Rugió él. Mamá respeta a tu padre. Es solo que, ella es activa y él es reservado. Son personas diferentes. Tú exageras todo. Esa fue su primera verdadera pelea en la nueva casa. Se gritaron, y Catherine vio cómo en los ojos de Archie se apagaba el amor y aparecía un frío fastidio. Después de la pelea no se hablaron durante 2 días. Catherine dormía en la habitación de invitados y Archie ni siquiera intentaba reconciliarse.
La única persona con quien podía hablar era su padre. Por las noches, cuando Archie se encerraba en su despacho y la casa se quedaba en silencio, ella iba a la terraza con él. Papá, ya no puedo más, confesó un día, sentada en los escalones junto a su silla. Quiero dejar todo y marcharme. ¿A dónde? Preguntó tranquilo, sin apartar la vista del jardín oscuro. No sé. A algún lugar. Alquilar un departamento. Y la casa, te la llevaré conmigo. Andrew negó con la cabeza lentamente. Huir no es la solución, hija. Esta es tu casa. Y la mía. No debes irte. ¿Pero cómo vivir aquí? Archie no me escucha. Está completamente bajo su influencia. Entonces hay que hacer que te escuche. Por primera vez la miró, y en sus ojos ella vio no la debilidad de la vejez, sino una determinación firme y conocida. A veces, para apagar un incendio, hay que dejar que arda hasta las cenizas. Que hagan su fiesta, que actúen su obra, y nosotros seremos los espectadores. Las palabras de su padre la calmaron un poco. Decidió seguir su consejo, distanciarse y observar. Dejó de discutir, dejó de ofrecer su ayuda. Sara estaba encantada. Había tomado completamente el mando. Un día antes de la fiesta, Catherine trabajaba en su proyecto. El cliente llamó de nuevo con geniales ideas y tuvo que rehacer los planos urgentemente. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta cuando su suegra entró al despacho. ¿Trabajando? Tan ocupada, dijo Sara con tono de reproche. Mañana vienen los invitados. ¿Al menos preparaste un vestido decente? Sí, respondió Catherine sin apartar la vista del monitor. Espero que no jeans. Hay que lucir acorde al estatus de tu esposo. Debe ser su adorno, no un ratoncito gris. Catherine ignoró la punzada. Por cierto, sobre mañana, continuó su suegra, y su voz se volvió persuasiva, he pensado en tu padre. Catherine se tensó. ¿Qué pasa con él? Ya sabes. Invitados, bullicio. Les será difícil. Ruido, mucha gente desconocida. Quizás sea mejor que pase la noche en su habitación. Le llevaremos la cena, pondremos la televisión. Así todos estaremos más tranquilos. Él y nosotros. La sangre subió al rostro de Catherine. Así que ese era su plan. Simplemente esconder a su padre, como algo innecesario y vergonzoso. Para que no arruinara la imagen perfecta. No, dijo ella con firmeza, girándose hacia su suegra. Mi padre estará en la fiesta. En la sala, con todos. Él es el dueño de esta casa. Sara apretó los labios. En su rostro se reflejaba una irritación abierta. Solo quería hacerlo bien. Pero si insistes, dijo, ya verás si luego no te arrepientes. Ella salió dejando tras de sí una estela de perfumes caros y una amenaza apenas disimulada. Catherine la miró irse, comprendiendo que la noche siguiente sería decisiva. La tormenta, que llevaba mucho tiempo gestándose, estaba a punto de estallar. El día de la inauguración comenzó con un sol brillante, algo raro para finales de otoño. Pero ni siquiera el clima podía disipar la atmósfera opresiva en la casa. Desde la mañana, Catherine se sentía ajena en su propia fiesta. Sara, vestida con un elegante vestido burdeos, revoloteaba por la casa dando las últimas instrucciones a los camareros del servicio de catering, los cubiertos aquí. Las copas allá. No, no, ese jarrón no queda bien aquí. Quítenlo. Archie, con un nuevo traje caro, elegido por su madre,
la seguía como un ayudante. En su rostro se notaba tensión. Claramente estaba nervioso por la llegada de sus superiores y había entregado totalmente la organización a su madre. Catherine llevaba un vestido sencillo pero elegante de color azul oscuro que resaltaba su figura. Cuando bajó a la sala, su suegra la miró con una mirada evaluadora. Muy modesta, musitó. Yo en tu lugar me pondría algo más llamativo. Y joyas. ¿Dónde está el collar que Archie te regaló? No combina con este vestido, respondió Catherine con calma. Se acercó a su padre. Él ya estaba vestido con su mejor traje y sentado en un sillón junto a la ventana, mirando cansado el jardín. Papá, ¿cómo estás? Bien, hija. Listo para salir, intentó sonreír, pero en sus ojos Catherine vio la sombra conocida del cansancio. De repente se dio cuenta de que el sillón de su padre estaba colocado en el rincón más alejado de la sala, lejos de la mesa principal, lejos de los invitados. Encontró a Archie en el pasillo. Archie, ¿por qué papá está ahí? No puede ver nada y está incómodo. Catherine, no empieces, frunció el ceño mientras se ajustaba la corbata. Allí no lo molestará nadie. La gente no tropezará con su sillón. Mamá lo ha pensado todo. Pensado en hacerlo invisible, pensó Catherine con amargura, pero no discutió. Para las 7 comenzaron a llegar los invitados. Eran personas del mundo de Sarah y Archie, damas engreídas con pieles, hombres respetables con relojes caros, discutiendo política y cotizaciones de acciones. Catherine se sentía una extraña en esa fiesta de la vida. Sonreía mecánicamente, estrechaba manos, aceptaba felicitaciones, pero su mente estaba lejos. Observaba a su esposo. Archie estaba en su elemento, bromeaba, reía, servía champán, captaba las miradas admiradas de sus colegas. Su jefe, Roger, corpulento, con rostro rojo, le dio una palmada en el hombro. Vaya, me ha sorprendido. Casa preciosa. Se nota que eres un hombre exitoso. Archie brilló. Catherine vio cómo la sed de aprobación nublaba todo en él. Por ese reconocimiento estaba dispuesto a todo. Incluso a la traición. La noche se alargó dolorosamente. Su padre casi no habló, solo intercambiaba algunas frases con quienes se atrevían a acercarse a su rincón lejano. Catherine le llevó varias veces bocadillos y preguntó, ¿quieres algo? Todo está bien, hija. No te preocupes por mí, respondió en voz baja. Solo observa. Cerca de las 9, Catherine vio que Sarah apartó a Archie hacia el invernadero. No escuchó sus palabras, pero por el rostro de su marido supo que la conversación no era fácil. La suegra gesticulaba, hablaba con rudeza y insistencia. Archie intentó protestar al principio, pero ella lo interrumpió. Él bajó la cabeza y asintió. Catherine sintió un escalofrío. Algo se estaba preparando. Cuando regresaron a la sala, Archie estaba pálido y evitaba mirarla. Se acercó a la barra y se bebió de un trago un vaso de whisky. Luego otro. Archie, ¿no crees que ya basta? Dijo Catherine en voz baja, acercándose. Ya estás borracho. No es asunto tuyo, respondió con rudeza. Sé lo que hago. Se dio la vuelta y se unió al grupo de hombres que reían junto a la chimenea. Sarah lo observaba con una expresión triunfante. Había conseguido lo que quería. Su hijo estaba listo. Catherine se acercó a su padre. Papá, tengo miedo. Él puso su mano sobre la palma de ella, fuerte, cálida, segura. No tengas miedo, dijo. Pase lo que pase, estoy contigo.
En ese momento, Sara llamó la atención de los invitados con un ligero golpeteo de cuchillo contra una copa. Un momento de atención, queridos invitados, mi hijo, el dueño de esta hermosa casa, quiere decir unas palabras, dijo Sara, golpeando suavemente la copa con el cuchillo. Todas las miradas se dirigieron a Archie. Él estaba de pie en medio de la sala, balanceándose un poco, con una copa en la mano. Su rostro estaba rojo, sus ojos brillaban febrilmente. Miró la habitación con una mirada turbia, se detuvo en Catherine, luego en su padre. Se hizo un silencio, y su voz sonó inesperadamente fuerte, sí, yo quiero decir algo. Se trabó. Hizo una pausa. Gracias a todos por venir a compartir nuestra alegría. Hemos caminado mucho para llegar a esta casa. A esta vida exitosa. Catherine contuvo la respiración. Sintió que algo estaba a punto de desatarse. Archie recorrió con la mirada a los presentes, llena de resentimiento y odio. Sara, parada cerca, le asintió con ánimo, como una directora que da la señal al actor para salir al escenario. Nosotros estamos formando una familia élite, dijo con dificultad. Una familia donde todo debe ser perfecto. Casa. Trabajo. Ambiente. Volvió a callar, como preparándose para dar un golpe. En una familia así no hay lugar para defectos. No hay lugar para lo que arruina la imagen. Nos avergüenza. Los invitados comenzaron a mirarse incómodos. Alguien tosió. Catherine se quedó paralizada. Ya lo sabía. Él iba a hacerlo ahora. Archie giró bruscamente y señaló con el dedo hacia el sillón. ¡Ahí! Exclamó. Ese es el problema principal. En la sala cayó un silencio mortal. Solo se escuchaba el crepitar de la leña en la chimenea. Andrew estaba sentado muy recto, sin apartar la vista del yerno. Archie, ¿qué estás diciendo?, murmuró Roger, el jefe, levantándose. Pero Sara lo detuvo con un gesto helado, déjenlo hablar. El chico dice la verdad. Archie, borracho y alentado por su apoyo, ya no podía parar. Se acercó a Catherine y la miró directamente a los ojos. Estoy cansado. Cansado de aguantar. Cansado de las miradas torcidas, de la lástima, de que en mi casa viva un inválido. Se volvió hacia los invitados, ¿lo entienden? Invitamos a gente respetable, influyente, y aquí está esto. Es una vergüenza. Catherine apenas se mantenía en pie. Las palabras de su marido la golpeaban como bofetadas. Quiso gritar, pero perdió la voz. Solo lo miraba, extraño, ajeno. Por eso, Archie volvió a mirarla. Pongo un ultimátum. Aquí. Delante de todos. Hizo una pausa. Y disfrutando de la atención, susurró, tu padre. O lo entregas a una residencia de ancianos. Privada. Cuidado, alimentación, todo será de primera clase. Ya la encontré. Los invitados quedaron boquiabiertos. Alguna mujer se tapó la boca con la mano. O, bajó la voz a un susurro siniestro, me divorcio. Mañana. No pienso vivir en la misma casa con esta vergüenza. El silencio después de esas palabras era tan denso que parecía poder tocarse. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Se escuchó una voz. Suave, firme, pero tan clara que cada palabra cortaba como vidrio, no tendrás que hacerlo, hijo. Todas las cabezas se volvieron hacia el sillón. Andrew estaba sentado tranquilo. En su mirada no había ni miedo ni desconcierto. Archie se quedó paralizado,
como si alguien le hubiera arrancado la lengua. Sara palideció. La expresión triunfante desapareció de su rostro. Andrew recorrió con la mirada a los invitados. Luego se detuvo en su yerno. No tendrás que divorciarte. No tendrás que echar de esta casa a mi vergüenza. Hizo énfasis en la palabra mí y continuó, como clavando cada palabra, porque ustedes dos, tú y tu madre, mañana mismo se irán de esta casa. Archie parpadeó, incapaz de creer lo que había oído. ¿Qué dijiste? Balbuceó. Parece que olvidaste un pequeño detalle, Archie, continuó Andrew con el mismo tono calmado y letal. Esta casa, en la que te esfuerzas tanto por crear una familia élite, fue comprada con mi dinero y está a mi nombre. Hizo una pausa. En ese momento Sara emitió un sonido extraño y ahogado, parecido a un gemido. Se agarró el pecho y empezó a desplomarse sobre su bastón. «Mamá», gritó Archie y corrió hacia ella. Se desató el caos. Los invitados se levantaron de sus asientos. Roger gritó a alguien, «Buddy». Alguien llamó a una ambulancia. Alena estaba en medio de ese caos, mirando a su padre. En sus ojos no había ni ira ni triunfo, solo un cansancio y dolor infinitos. Pero al mismo tiempo, había acero. El acero de un hombre que, aunque perdió la capacidad de caminar, no perdió su dignidad principal. Toda la ilusión cuidadosamente construida de una vida exitosa se derrumbó en un instante, enterrando bajo sus escombros su matrimonio. La culminación había llegado, y era más terrible de lo que Catherine podía imaginar. La ambulancia llegó sorprendentemente rápido. Los médicos atareados con uniformes azules trajeron al hogar el olor a medicamentos y la atención hospitalaria. A Sara le tomaron la presión, le pusieron una inyección y, constatando una crisis hipertensiva nerviosa, sugirieron hospitalización. Sí, claro, al hospital, balbuceó Archie, completamente sobrio por el shock vivido, ayudando a colocar a su madre en la camilla. Ella necesita descanso. Los mejores médicos. Los invitados, aprovechando el desorden, comenzaron a despedirse apresuradamente y desaparecieron uno tras otro. Se iban sin mirar a Catherine a los ojos, como temiendo contagiarse de la desgracia. Sus rostros mostraban una mezcla de vergüenza, curiosidad y un mal disimulado regocijo. 15 minutos después, la casa quedó vacía. Solo quedó un pesado aroma a perfumes caros, aperitivos medio comidos sobre las mesas y un silencio ensordecedor. Archie regresó desde el recibidor, despidiendo a su madre y a los médicos. Parecía perdido. El traje en el que una hora antes se pavoneaba con orgullo ahora parecía arrugado y extraño. Catherine, empecé, se detuvo al encontrar su mirada vacía. Ella no dijo nada. Dentro de ella había un desierto quemado, ni lágrimas, ni ira, ni resentimiento, solo un frío vacío resonante. Se acercó al sillón de su padre, tomó las agarraderas en silencio y lo llevó a su habitación. «Papá, necesitas descansar». «¿Y tú?», preguntó en voz baja. «Yo también». Ella lo ayudó a acostarse en la cama y lo cubrió con una manta. «Catherine, no te culpes», dijo él tomando su mano. «No tienes la culpa de nada». «Lo sé», susurró ella. Salió de su habitación y cerró la puerta con firmeza. Archie todavía estaba parado en medio de la sala destruida. «Catherine, hablemos», suplicó. «Estaba borracho». «No quise decir eso. Fue mi madre. Ella me manipuló». Catherine se volvió lentamente hacia él. «Lo dijiste todo, Archie. Allí, delante de todos».
claro y fuerte. No hay nada más que decir. Pero no es verdad. Yo no considero a tu padre, ¿no consideras? Se sorprendió. Por primera vez esa noche, ella sonrió, y esa sonrisa fue aterradora. ¿Y qué hiciste tú para demostrar lo contrario? Dejaste que tu madre lo humillara desde el primer día. Aceptaste esconderlo en una habitación para que no arruinara tu fiesta. Sobrio y en tus cabales, apoyaste su idea de enviarlo al segundo piso, a un cuarto sin acondicionar. Así que no vengas con pruebas. Estaba borracho. El alcohol solo te soltó la lengua y dijiste lo que ambos piensan en realidad. Hablaba en voz baja, casi sin emoción, y por eso sus palabras sonaron aún más contundentes. Archie retrocedió como si la hubiera golpeado. No es así. Te amo a ti y a tu padre. Los respeto, vete, dijo Catherine. ¿Qué? Vete de esta casa. Ahora mismo. ¿A dónde voy? Es de noche, mamá está en el hospital. No es problema mío. Puedes ir con amigos o alquilar una habitación en un hotel. Me da igual. Solo vete. Catherine, no puedes echarme. Soy tu esposo. Dejas de ser mi esposo en el momento en que traicionaste a mí y a mi padre. Empaca solo lo necesario. Lo demás lo recogerás mañana. En su voz había una seguridad de acero que hizo entender a Archie que discutir era inútil. Silencioso y encorvado, fue hacia su habitación. Se escuchó cómo abría el armario y lanzaba cosas en la maleta de viaje. Ella se quedó en la sala. Lentamente, como en un sueño, comenzó a limpiar las copas y platos sucios de la mesa. Sus manos se movían mecánicamente mientras en su mente repasaba los sucesos de las últimas horas, cada palabra, cada mirada. Recordaba su primer encuentro, su sonrisa, sus palabras tiernas. ¿A dónde había ido todo eso? ¿Cómo pudo el amor convertirse en esta farsante y cruel caricatura? Cuando Archie bajó con la maleta, ni siquiera lo miró. Las llaves, dijo, extendiendo la mano. Él, sin decir nada, separó las llaves de la casa del manojo general y se las puso en la palma. El metal estaba frío. Catherine, hizo su último intento. Adiós, Archie, respondió ella. Se dirigió a la puerta y la abrió. Él se quedó un momento en el umbral, mirándola suplicante, pero su rostro era como una máscara. Él salió, y ella de inmediato cerró la puerta de un portazo y echó la llave. Y solo entonces, quedándose en completo silencio, se deslizó por la puerta hasta el suelo. Su cuerpo temblaba ligeramente. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo brotaron en un torrente. No lloraba por lástima hacia sí misma, sino por el dolor por su padre, por la humillación que tuvo que sufrir. Lloraba por las ruinas de su amor, de su matrimonio, de sus esperanzas. Era su quiebre emocional personal, el fondo del que solo podía impulsarse hacia arriba. Y en lo más profundo de esa desesperación, de ese dolor, ya nacía una fría y furiosa determinación. Nunca más permitiría que alguien le hiciera eso. Nunca. Catherine no recordaba cómo se quedó dormida. Parecía que fue ahí mismo, en el pasillo, en el suelo, acurrucada como un cachorro maltratado. Despertó por el frío y el dolor en todo su cuerpo. Afuera, amanecía un gris y húmedo amanecer. La casa estaba aterradoramente silenciosa. Se levantó, sus piernas estaban entumecidas y no respondían. La sala estaba en el desorden de ayer, copas medio vacías, servilletas dispersas, un leve olor a vino derramado. Todo parecía el decorado de una obra terrible ajena.
Lo primero que hizo fue ir a ver a su padre. Él dormía. Su respiración era tranquila. Catherine le acomodó la manta con cuidado y salió, cerrando la puerta en silencio. En la cocina, preparó café mecánicamente. La taza caliente calentó un poco sus dedos entumecidos. Se sentó a la mesa y miraba fijamente un punto. El shock de ayer había pasado, dejando un dolor sordo y punzante y un vacío ensordecedor. ¿Qué hacer ahora? Esa pregunta latía en sus sienes. ¿Divorcio? Sí, eso era obvio, pero ¿cómo formalizarlo? ¿Cómo vivir adelante? Sola con su padre inválido a cuestas. ¿Tendría fuerzas suficientes? El teléfono, olvidado en la mesa, vibró. Un mensaje de Archie: Catherine, perdóname, me equivoqué. Vamos a vernos y hablarlo todo. Te amo. Ella dejó el teléfono sin responder. Las palabras de amor ahora le parecían falsas, como bisutería barata. Alrededor de las 9 de la mañana llamó su mejor amiga Betty. Catherine, hola. Bueno, ¿qué tal la fiesta de inauguración? Tu Instagram está lleno de fotos de tu suegra. Luce muy pomposa. Catherine guardó silencio, sin saber por dónde empezar. Catherine, ¿por qué no hablas? ¿Pasó algo? La voz de su amiga sonaba preocupada, y entonces Catherine se derrumbó. Contó todo, sobre el ultimátum, la humillación de su padre, cómo echó a Archie. Betty en el otro lado del teléfono permaneció callada, y luego dijo: lo mato. Te juro que a ese imbécil lo estrangulo cuando lo vea. Catherine, hiciste bien en echarlo. No tienes idea de lo valiente que eres. No me siento valiente, confesó Catherine sinceramente. Me siento destrozada. Eso pasará. Escucha, voy para allá. No puedes estar sola. El apoyo de su amiga, su simple y sincera rabia contra Archie, hicieron efecto en Catherine y la despertaron. No estaba sola. Tenía amigos, tenía a su padre. Mientras esperaba a Betty, limpió la sala, tiró los restos de lujo de la noche anterior en bolsas de basura. Cuando la casa volvió a estar limpia, pudo respirar un poco mejor. Su padre despertó alrededor de las 10. Catherine le preparó el desayuno y se lo llevó a su habitación. Buenos días, papá. Él la miró con atención. ¿Cómo estás? ¿Lo echaste bien? Hice lo correcto. Él asintió. ¿Qué piensas hacer ahora? Divorciarme. No tenemos nada que repartir. La casa es tuya, el coche mío, comprado antes del matrimonio. ¿Y crees que él se irá así nomás? Su madre no lo permitirá. Lo sé, suspiró Catherine. Por eso hay que actuar rápido y con decisión. En ese momento, en su mente comenzó a formarse un plan, frío, claro, sin emociones. El dolor y la desesperación se transformaban en otro sentimiento, en una furia helada y en la determinación de protegerse a sí misma y a su padre. Cuando Betty llegó con una bolsa de pasteles y una botella de vino para la noche, cuando todo termine, Catherine ya era otra persona. La chica vulnerable y dudosa había desaparecido. En su lugar había una mujer que sabía exactamente qué hacer. Bueno, amiga, cuéntame, ¿cuál es nuestro plan? Preguntó Betty con seriedad, sentándose en la cocina. El plan es este. Primero, hoy mismo cambio todas las cerraduras de la casa. Segundo, contrato un buen abogado de divorcios. Tercero, recojo todas sus cosas y las pongo fuera de la puerta. Que las recoja cuando quiera. Betty silbó: eso sí que me gusta.
Y si empieza a hacer escándalo, llamo a la policía. Tendré la cerradura nueva y testigos del escándalo de ayer. Por cierto, ¿tu marido estuvo ayer? Él estuvo y escuchó todo. Está furioso, listo para declarar si es necesario. Perfecto. Se quedaron sentadas hasta el almuerzo, discutiendo los detalles. Catherine encontró en internet los contactos de un abogado famoso en su ciudad, pidió una consulta para el día siguiente y llamó a un cerrajero para cambiar las cerraduras. Por la tarde, Archie volvió a llamar. Catherine colgó. Entonces comenzó a enviar mensajes. Catherine, te suplico, dame una oportunidad para arreglar todo. Fue un error terrible. Hablaré con mi mamá, ella se disculpará. No puedo vivir sin ti. Catherine leía esos mensajes con un frío interés, como un entomólogo estudia un insecto. Nada dentro de ella respondía. El amor murió ayer ante 30 testigos. Al anochecer sintió una increíble oleada de fuerza. El dolor no desapareció, pero ya no la paralizaba. Al contrario, se convirtió en combustible para actuar. Entró al dormitorio, abrió el armario y comenzó a sacar metódicamente las cosas de Archie: trajes, camisas, camisetas, jeans. Las metía en grandes bolsas de basura, y con cada prenda que tiraba al saco, se sentía más ligera. Era como si se deshiciera del pasado, limpiara su casa y su vida de su presencia. Cuando todo estuvo empacado, llevó las bolsas al pasillo, un montón de plástico negro junto a la puerta de entrada. Eso era todo lo que quedaba de 5 años de matrimonio. Se miró al espejo, rostro pálido y cansado, ojeras profundas. Pero su mirada era firme y clara. Ya no había miedo. En ese momento entendió que su padre tenía razón. A veces, para apagar un incendio, hay que dejar que arda. El incendio de ayer destruyó su familia, pero templó su alma, transformándola de víctima en guerrera. Estaba lista para la guerra. La mañana comenzó con la llamada del cerrajero. En 1 hora la casa olía a aceite de máquina y la puerta de entrada lucía una cerradura nueva y reluciente. Catherine tomó su juego de llaves, desenganchó la llave vieja de Archie y la tiró a la basura. Ese simple gesto se sintió como un adiós definitivo. Justo después llamó a Archie. Él respondió al instante. En su voz se notaba esperanza. «Catherine, ¿me llamaste?» Sí, su voz sonaba firme y fría. «Te llamo para decirte 2 cosas. Primero, cambié las cerraduras. No intentes entrar en la casa. Segundo, tus cosas están empacadas y en el pasillo. Puedes venir a recogerlas hoy. Si no las recoges, las sacaré a la calle». En el otro lado del teléfono hubo un silencio. ¿En serio? Finalmente balbuceó él. Absolutamente. Y una cosa más, Archie, no me llames más. Todas las comunicaciones serán a través de mi abogado. Estoy divorciándome. Pero, Catherine, espera, veámonos. Todo nos lo dijimos en la fiesta de inauguración. Adiós. Colgó sin esperar respuesta. Sus manos temblaban un poco, pero dentro sentía que lo que hizo estaba bien. Ya basta de ser comprensiva, basta de buscar excusas, era hora de actuar. Preparó el desayuno para su padre y comieron en silencio. Andrew veía el estado de su hija y no hacía preguntas. Solo estaba ahí, y eso era el mejor apoyo. Por la tarde, como esperaba, llegó Archie. Catherine vio su coche por la ventana. No venía solo. Junto a él salió Sara. Claro, sonrió Catherine con ironía. No podía venir sin su grupo de apoyo.
No abrió la puerta. Solo observaba por la cámara que el esposo de Betty instaló esa mañana. La imagen del pasillo salía directamente a su teléfono. Archie tocó el timbre, una vez, dos, tres. Luego empezó a golpear la puerta, primero tímidamente, luego más fuerte. Catherine, abre. Sé que estás en casa. Solo vamos por las cosas. Sara estaba al lado, apretando los labios. Mira, hijo, dijo en voz alta, claramente queriendo que Catherine la oyera, esta es la verdadera cara de ella, echando al marido como a un perro. Catherine observaba la escena con calma. Encendió la grabadora en su teléfono. Catherine, voy a romper la puerta. Gritó Archie, perdiendo el control. En ese momento Catherine llamó a la policía. Hola, dijo con calma. Mi ex esposo está intentando entrar a la fuerza a mi casa, amenaza con romper la puerta. La dirección es tal y tal. Sí, está fuera de sí. Mientras la policía llegaba, Archie y su madre seguían atacando la puerta. Sara gritaba algo sobre usurpadora e ingrata. Archie golpeaba la puerta con los puños, lanzando amenazas. Catherine grababa todo con frialdad. La patrulla llegó en 10 minutos. 2 policías robustos salieron del ascensor y se dirigieron hacia el origen del ruido. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de ellos con tono severo. Justo ahí Sara se volvió hacia ellos. No dejan entrar a mi hijo en su propia casa. Su esposa se detuvo, buscando la palabra, lo echó y no le devuelve sus cosas. Esa no es su casa, se oyó la voz de Catherine. Abrió la puerta sosteniendo el teléfono en la mano. La casa pertenece a mi padre. Aquí están los documentos. Y este hombre es mi exmarido, con quien estamos en proceso de divorcio. Amenazó con forzar la puerta. Aquí está el video. Mostró la pantalla del teléfono al policía. Este miró el video con el ceño fruncido y luego desvió la mirada hacia Archie, que estaba rojo de rabia, y su madre. Ciudadano, sus documentos, por favor. Mientras los policías revisaban los papeles de Archie, Catherine sacó sus bolsas con pertenencias al rellano de la escalera. Aquí están, pueden llevarlas. No queda nada más suyo en esta casa. Sara corrió hacia las bolsas y empezó a abrirlas, revisando el contenido. ¿Y dónde está su chaqueta de invierno? ¿Y los gemelos que le regalé? ¿Los robaste todos? No he robado nada. Todo lo que había en el armario está aquí. Y le aconsejo que se comporte con respeto, o denunciaré también una ofensa contra usted. Los policías terminaron de revisar los documentos y se los devolvieron a Archie. Bien, entonces la situación está clara, dijo el teniente jefe. La casa no es suya. No tiene derecho a vivir aquí. Ha estado amenazando. Recoja sus cosas y váyase, o iremos a la comisaría para levantar un acta. Archie miró a Catherine con odio. Te arrepentirás, murmuró. Ya me arrepiento, respondió ella con calma. De los 5 años que gasté en ti. Él agarró sus bolsas y, sin decir nada más, se dirigió al ascensor. Sara lanzó una última mirada maliciosa a Catherine y apresuró el paso tras su hijo. Cuando se fueron, el policía se volvió hacia Catherine. ¿Va a poner una denuncia? Sí, dijo firme, por la amenaza y el intento de forzar la puerta. Esa respuesta decidida fue su contraataque. Ya no era una víctima. Era una persona que defendía su hogar, su familia y su dignidad. Y estaba dispuesta a llegar hasta el final. Después del incidente con la policía, llegó una calma. Archie ya no llamaba ni escribía.
Parece que la charla en la comisaría y el acta levantada lo hicieron recapacitar. Mientras tanto, Catherine se volcó por completo en el proceso de divorcio. Su abogado John resultó ser un verdadero profesional. Con calma y método, establecía la estrategia de defensa basándose en hechos. La humillación pública en la fiesta de inauguración, los testimonios de los invitados, el intento de forzar la puerta registrado por la policía, y lo más importante, que la casa y los principales bienes pertenecían a Catherine o a su padre. Ellos están en una posición perdedora, decía en las consultas. Naturalmente, lo único que podrían usar como argumento es el régimen de visitas con su padre, no con usted. O sea, con su esposo. Pero también podemos imponer nuestras condiciones. Sara, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. A la semana, Catherine recibió una carta oficial de su abogado con la demanda de división de bienes comunes. En la lista de bienes comunes incluyeron no solo el coche de Catherine, comprado antes del matrimonio, sino también la mitad del coste de la reforma en la nueva casa. Esto es absurdo, dijo Catherine mostrando la carta a John. La reforma se pagó con el dinero de la venta del piso de mi padre. Ellos dirán que Archie usó sus ahorros personales, suspiró el abogado. ¿Tienen recibos, pruebas? No lo creo. Él no ha ganado casi nada en los últimos años. Las compras grandes las hice yo o mi padre. Entonces es solo táctica de intimidación. Quieren agotarla y forzarla a ceder. No ceda. El siguiente golpe vino de otro lado. Sara empezó a llamar a conocidos comunes, contando una historia conmovedora sobre cómo la ingrata nuera echó a la calle a su pobre hijo y no le permite ver a su enfermo padre, del que ella tanto cuidaba. Mentía descaradamente, presentándose como víctima y pintando a Catherine como un monstruo. Algunos creyeron. Unos pocos familiares lejanos de la parte de Archie, con quienes Catherine casi no se relacionaba, se alejaron. Pero la mayoría de la gente que conocía a ella y a su familia entendía lo que estaba pasando. Betty y su marido defendían activamente a su amiga, contando a todos la verdad sobre el escándalo en la fiesta de inauguración. La culminación de este teatro absurdo fue la audiencia judicial. Archie y Sara llegaron con un nuevo abogado, más caro y audaz. Archie parecía mal, había perdido peso, con ojeras oscuras. Apenas levantaba la cabeza. Toda la sesión la llevaba su madre. Ella hablaba mucho y con pomposidad sobre cómo había puesto toda su alma en esa casa, cómo cuidaba al suegro enfermo, cómo su hijo trabajaba día y noche para mantener a la familia. Su abogado asentía, presentando algunos recibos de compra de productos de limpieza como prueba de la gestión del hogar común. El abogado de Catherine escuchaba todo con una leve sonrisa. Cuando le tocó su turno, fue breve y preciso. Presentó al tribunal documentos de propiedad de la casa, extractos bancarios que demostraban que todos los gastos grandes los pagaban Catherine o su padre. Luego llamó a los testigos, Betty y su marido, quienes confirmaron el hecho de la humillación pública en la fiesta. Y después hizo una jugada decisiva. Su señoría, quisiera presentar al tribunal una grabación de audio. Mi clienta se vio obligada a grabar una conversación en la que el demandado y su madre discuten planes para internar forzosamente a su padre en una residencia para ancianos. El salón quedó en silencio. Sara se levantó de su asiento. Eso es mentira, difamación. Siéntese, señora, dijo el juez con severidad. Reproduzcan la grabación. John encendió la grabadora. Por la sala se oyó la voz ligeramente distorsionada, pero reconocible de Sara, hay que resolver el tema con tu suegro. Está arruinando todo.
Encontré una residencia excelente, cara, de élite. Diremos que es por su propio bien. ¿Y Catherine qué? Se burló Sara en la grabación. Llorará y se calmará. Lo importante, Archie, es que seas firme. Era la grabación de una conversación que Catherine hizo por casualidad días antes de la fiesta, cuando la suegra hablaba con su hijo por teléfono. En ese momento no le dio importancia, pensando que era una locura más. Pero ahora esa grabación se convirtió en su principal carta. El rostro de Sara se volvió pálido como la ceniza. Se sentó en el banco en silencio. Archie se cubrió el rostro con las manos. Su derrota fue total y aplastante. El tribunal dictó sentencia a favor de Catherine en todos los puntos. La demanda de división de bienes fue rechazada por falta de fundamento. Se formalizó el divorcio. Archie no obtuvo el derecho a vivir en la casa. Cuando terminó la sesión, Catherine salió al pasillo. No sentía alegría, sino un enorme vacío abrumador. La guerra había terminado. Ella había ganado. ¿Pero a qué precio? Archie salió tras ella. Parecía alguien que lo había perdido todo. Catherine, dijo en voz baja, quiero disculparme con tu padre. No es necesario, respondió ella. Él no quiere verte. Ya lo entendí. Tarde, pero lo entendí, susurró. Tú lo destruiste todo. Señaló hacia la sala donde su madre aún estaba sentada, paralizada por el shock. Tú mismo le permitiste hacerlo, dijo Catherine. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida sin mirar atrás. Lo peor había pasado. El conflicto estaba agotado. Los antagonistas sufrieron una derrota completa. Por delante, una vida nueva e incierta, y por primera vez en mucho tiempo no le tenía miedo. Pasaron 6 meses. El invierno dio paso a una tímida primavera, y en el jardín que Catherine había plantado con tanto amor comenzaron a brotar los primeros campanillas. La vida lentamente, pero con firmeza, entraba en un nuevo cauce. Después del juicio, Archie y su madre parecían haberse desvanecido. Catherine escuchaba de conocidos comunes que vendieron el apartamento de Sara y se mudaron a otra ciudad. Archie renunció a su trabajo prestigioso. Dónde se fueron y qué les pasó, Catherine no lo sabía ni quería saberlo. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. Los primeros meses fueron los más difíciles. La casa, que debía ser símbolo de felicidad familiar, parecía enorme y vacía. El silencio pesaba, y por las noches Catherine a menudo se sentía invadida por la soledad. Pero tenía a su lado a su padre. Su apoyo silencioso, su tranquila seguridad actuaban mejor que cualquier palabra. Pasaban mucho tiempo juntos, veían películas antiguas, leían en voz alta, comentaban noticias. Catherine redescubría a su padre, no solo como un hombre enfermo que necesitaba cuidados, sino como un hombre sabio, de espíritu fuerte y con un fino sentido del humor. ¿Sabes, hija? Dijo una noche, mientras estaban sentados en la terraza. Me alegro de que todo haya sucedido así. Papá, ¿cómo puedes? Se sorprendió Catherine. Porque vi lo fuerte que te has vuelto. Me protegiste a mí, a ti misma, a nuestro hogar. Estoy más orgulloso de ti que nunca. Esas palabras fueron la mejor recompensa para Catherine. Se sumergió por completo en su trabajo. Su proyecto de reconstrucción de la mansión recibió elogios entusiastas y llegaron nuevos encargos interesantes. Abrió su propio despacho pequeño de arquitectura y contrató a 2 asistentes. El trabajo no solo le dio independencia financiera, sino también la sensación de autorrealización que tanto le había faltado en el matrimonio.
Poco a poco, la casa dejó de ser un lugar que guardaba recuerdos dolorosos. Catherine reorganizó los muebles, se deshizo de todas las cosas que le recordaban a su suegra y pintó las paredes de la sala en un cálido color solar. La casa volvió a ser su fortaleza, pero ahora era una fortaleza que protegía no del mundo exterior, sino del pasado. Comenzó a quedar con amigos, ir al teatro y viajar. Un día, en un viaje por Italia, conoció a un hombre. Se llamaba Marcus. Era médico, divorciado y tenía una hija adulta. Se conocieron en un pequeño café de Florencia y Catherine sintió por primera vez en mucho tiempo una ligereza e interés hacia alguien. Su romance avanzó lento y con cautela. Ella no tenía prisa, temiendo quemarse de nuevo. Pero Marcus era todo lo contrario a Archie, seguro de sí mismo y autosuficiente. Admiraba sinceramente su trabajo y respetaba profundamente su historia y a su padre. Al año se mudó con ella, y la casa, que parecía tan grande para dos, se llenó de risas, calor y de una sensación de felicidad verdadera, no fingida. El padre aceptó a Marcus de inmediato. Pasaban horas jugando ajedrez y conversando largamente sobre la vida. Una noche, sentada en la sala frente a la chimenea encendida, Catherine miraba a sus dos hombres, a su padre leyendo un libro y a Marcus dormitando en un sillón, y sentía una armonía absoluta. Entendió que la verdadera familia no es un sello en el pasaporte ni una casa compartida. Es respeto, apoyo y saber estar al lado en los momentos más difíciles. Ella atravesó la traición y la humillación, pero salió de esas pruebas no rota, sino renovada. Aprendió a valorarse, a defender sus límites y comprendió que su felicidad dependía solo de ella misma. La tormenta de ayer la hizo más fuerte, y ahora estaba firme sobre la tierra bajo un cielo claro, lista para un nuevo amanecer, su amanecer personal, que se había ganado con derecho.